En Corea del Sur se están abordando las consecuencias de las fuertes lluvias que llevaron a una inundación generalizada. El epicentro es Busan, la segunda ciudad más grande del país. En solo unas pocas horas cayeron 270 milímetros de precipitación. Las calles quedaron sumergidas. La calzada fue erosionada, creando numerosos hundimientos de hasta 10 metros de profundidad. Incluso cayeron camiones en ellos. Los servicios de emergencia están trabajando las 24 horas para mitigar los efectos del desastre. Las autoridades locales están instando a los ciudadanos a evitar viajar por las áreas inundadas. El pronóstico del tiempo prevé más lluvias, lo que genera preocupaciones adicionales sobre el posible deterioro de la situación. Los expertos advierten sobre posibles deslizamientos de tierra y piden precaución. La restauración de la infraestructura puede llevar semanas y en algunas áreas incluso meses. Las autoridades de Shanghái llevaron a cabo una evacuación de emergencia de 112,000 residentes de la ciudad tras el impacto del poderoso tifón Hwasong. Según datos de las estaciones meteorológicas, el tifón golpeó la metrópoli, causando lluvias intensas que llevaron a niveles récord de precipitación en los distritos de Pudong y Fengshan, superando los 30 centímetros en 6 horas. El desastre natural también tuvo un impacto significativo en la infraestructura de transporte. Se suspendió el movimiento de 54 trenes y 26 ferries. El tifón Hwasong golpeó por primera vez la provincia oriental china de Zhejiang el jueves, antes de impactar en Shanghái. La velocidad máxima del viento en el momento del impacto alcanzó los 23 metros por segundo. Cabe destacar que a principios de esta semana, Shanghái ya había sufrido el impacto del tifón Bebinca, que se convirtió en el más fuerte en los últimos 75 años. El impacto principal se sintió en la ciudad de Shanghái, que tiene 30 millones de habitantes. Bebinca se formó a finales de la semana pasada al este de las islas del sur de Japón y se movió hacia el oeste, golpeando la ciudad china de Shanghái. Este fue el tifón más poderoso que la ciudad ha enfrentado en los últimos 75 años. Las velocidades del viento alcanzaron los 150 kilómetros por hora, lo que equivale a un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Los tifones generalmente hacen tierra al sur de la ciudad. Antes de esto, Shanghái había enfrentado desastres similares solo en 2 ocasiones, en 1949 y 2022. En la región norte de Italia, Emilia-Romagna, se está llevando a cabo una evacuación de la población debido a la tormenta Boris, que ha cobrado la vida de al menos 24 personas en Europa Central y Oriental. Las lluvias torrenciales que comenzaron en Emilia-Romagna el miércoles por la tarde provocaron inundaciones en la aldea de Marseno, en Brisiguella. El agua fluyó río abajo, causando destrucción y poniendo en peligro la vida de las personas. Es el pantanato, capaz. Ragazzi, io qui questa è la statale, guarda le case alla casa. El ayuntamiento de Brisiguella ha instado a los residentes de las áreas afectadas a evacuar sus hogares. El nivel del río Savena en Bolonia también se elevó rápidamente, lo que llevó a la evacuación de los residentes de los pisos bajos y sótanos de las casas en las áreas afectadas. Algunas carreteras fueron bloqueadas debido a deslizamientos de tierra. Se ha emitido una alerta de tormenta para Emilia-Romagna y la vecina Marche. Las escuelas están cerradas y se aconseja a la gente que evite viajar y trabaje desde casa. Los servicios de tren se han suspendido en varias provincias. Aproximadamente 1,000 personas han sido evacuadas debido a las inundaciones y 2 son consideradas desaparecidas. Aspettiamo l'elicottero che ci venga a prendere. E
è un disastro. Desde la semana pasada, la tormenta Boris ha causado inundaciones a gran escala y lluvias torrenciales en la República Checa, Rumanía, Polonia y Austria. Los científicos advierten que las precipitaciones extremas y las inundaciones se están volviendo cada vez más frecuentes e intensas debido a la destrucción climática antropogénica. El panel intergubernamental sobre cambio climático informa que el calentamiento global aumenta el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, sequías y tormentas. El aumento de la temperatura conduce a una evaporación más intensa de la humedad, lo que provoca lluvias más fuertes e inundaciones. Debido a las fuertes lluvias que amenazan con causar inundaciones devastadoras, decenas de miles de personas de 4 ciudades en el centro de Japón han sido evacuadas. La Agencia Meteorológica de Japón ha declarado una alerta de emergencia de nivel más alto, advirtiendo sobre un posible desastre, ya que las lluvias continúan afectando a varias prefecturas. Aproximadamente 18,000 personas en la ciudad de Wajima se vieron obligadas a abandonar sus hogares, mientras que otras 12,000 fueron evacuadas de la ciudad vecina de Suzu. Ambas ciudades se encuentran en la prefectura de Ishikawa, en la isla de Honshu. Más al norte, otras 16,000 personas en las prefecturas de Niigata y Yamagata también se vieron obligadas a buscar refugio. La situación se está volviendo cada vez más grave. 12 ríos se han desbordado, inundando ciudades y aldeas. En Wajima, calles enteras están bajo el agua, y las autoridades locales han confirmado que 3 ríos en la prefectura de Ishikawa se han desbordado, causando graves consecuencias en las áreas circundantes. Los servicios de rescate están trabajando activamente para minimizar los daños y prevenir más destrucción. Según la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres, al menos una casa fue destruida por un deslizamiento de tierra, pero la magnitud exacta de los daños aún no se conoce. La región ya ha enfrentado desastres. A principios de este año, Wajima y Suzu fueron gravemente afectadas por un terremoto en Año Nuevo. El terremoto de magnitud 7,5 provocó la muerte de al menos 236 personas, destruyó edificios e infraestructura, causó incendios y dejó rastros de destrucción que aún son visibles. Los esfuerzos de recuperación continúan, pero ahora los residentes se enfrentan nuevamente a las fuerzas de la naturaleza. En los últimos años, Japón ha enfrentado con frecuencia fenómenos meteorológicos extremos, incluidas fuertes lluvias que provocan inundaciones mortales y deslizamientos de tierra. Los paisajes debilitados, combinados con lluvias torrenciales, crean condiciones para desastres, y muchas comunidades luchan por hacer frente a las amenazas recurrentes. Estos eventos raros se están volviendo más frecuentes, lo que obliga al país a adaptarse al clima cambiante. Los servicios gubernamentales continúan trabajando las 24 horas, estableciendo refugios para los evacuados y coordinando la ayuda. La amenaza de inundaciones y deslizamientos de tierra sigue siendo alta, y los servicios de rescate instan a las personas a mantenerse alerta, ya que las condiciones meteorológicas no mejoran. La ciudad costera francesa está luchando contra graves inundaciones, tras lluvias continuas que han convertido sus calles en ríos. En Cannes, las personas se aferraban desesperadamente a los postes de luz mientras los automóviles eran arrastrados por poderosas corrientes de agua. Imágenes impactantes publicadas en la red social X, anteriormente Twitter, muestran la ciudad costera sumergida bajo el agua, con peatones luchando contra los torrentes mientras intentan cruzar las carreteras. El Servicio Meteorológico Nacional de Francia, Météo France, emitió una alerta urgente por inundaciones, que aún sigue vigente. Advirtieron de posibles daños moderados, especialmente en áreas vulnerables o expuestas, y para aquellos que realizan actividades al aire libre.
Se recomienda a los residentes mantenerse alerta y seguir las últimas actualizaciones del clima. Otros videos virales muestran contenedores de basura flotando por las calles inundadas y automóviles casi completamente sumergidos bajo el agua. Una de las leyendas en los videos dice que Ken se está ahogando en lluvia esta mañana. Algunos videos incluso muestran aparcamientos subterráneos y túneles completamente inundados. El distrito de la República fue el más afectado, con daños significativos a los automóviles y las calles. Según la página oficial de la ciudad en X, varias rutas clave, incluidas las vías que conducen al Boulevard du Midi, resultaron inundadas. Lasha Mateo informó que la tormenta trajo 26 milímetros de lluvia en una hora, 18 de los cuales cayeron en solo 12 minutos, causando torrentes masivos de agua en la ciudad. Aunque la peor fase de la tormenta ya ha pasado, las secuelas han dejado la ciudad en caos y las autoridades siguen trabajando en los esfuerzos de recuperación. La inundación en Baja Silesia, en el sur de Polonia, causada por la tormenta Boris, ha causado daños significativos, alrededor de 955 millones de dólares. Afectó a 2 ciudades y 25 condados. El ministro de Infraestructura de Polonia, Dariusz Klimczak, informó que los daños en las carreteras ascendieron a 40 millones de dólares, mientras que la infraestructura ferroviaria sufrió más de 52 millones. Las mayores pérdidas se registraron en la infraestructura hídrica. Se vieron afectados los embalses, diques y otras estructuras hidráulicas. El jefe de la oficina del primer ministro de Polonia, Jan Grabiek, señaló que 739 asentamientos se encontraban en la zona de desastre, donde viven más de 2.300.000 personas. 57.000 personas resultaron afectadas y más de 6.000 tuvieron que ser evacuadas. Según datos preliminares, la inundación destruyó 11.500 viviendas. Cabe recordar que esta inundación ocurrió a mediados de septiembre debido a lluvias anormalmente intensas y fue la peor desde 1997. Se declaró el estado de emergencia en el país por 30 días. El río Danubio se desbordó e inundó los malecones en el centro de la capital húngara, Budapest. Los testigos capturaron videos de una de las áreas afectadas. En las imágenes se puede ver cómo el agua inundó la zona frente al edificio del Parlamento húngaro. El nivel del Danubio ha subido visiblemente. Los barcos amarrados parecían estar al nivel de las barandillas del malecón y la carretera a lo largo del río quedó sumergida. El sábado por la mañana, alrededor de las 5 en punto, el nivel del agua en el Danubio alcanzó su punto máximo, 830 centímetros. Desde entonces, el agua ha comenzado a bajar gradualmente. El Danubio desbordado ya ha inundado las calles centrales de la ciudad. El agua subió al nivel de las señales de tráfico y los semáforos. Se advirtió a los residentes de Budapest sobre posibles cortes de gas y electricidad. Desde el 12 de septiembre, las fuertes lluvias e inundaciones han afectado a Rumanía, Austria, la República Checa, Italia, Hungría y Eslovaquia. Estas anomalías climáticas fueron causadas por la tormenta Boris.